Buenos días. ¿Se oye? Pues bienvenidos de nuevo a todos a este congreso de CEDE. Tenemos con nosotros hoy una importante visita de alguien que además es muy cercano a CEDE. Tenemos con nosotros a Antonio Brufau, presidente de Repsol. Todos conocemos la trayectoria de Antonio. Le empezamos a conocer cuando fundó, creó y fue el máximo responsable del holding de Banca Catalana, de Catalunya Caixa, el holding industrial Criteria, de la Caixa. Con posterioridad le hemos conocido como presidente de Gas Natural y en el año 1994, y es lo que nos ocupa ahora, fue nombrado presidente de Repsol. En estos 10 años, Repsol se ha convertido en una empresa absolutamente global, con una huella que se extiende a más de 50 países, convirtiéndose además en una de las empresas energéticas más prestigiosas del mundo y manteniendo además un importante carácter de independencia frente a otros grupos. Para nosotros es un honor tener hoy con nosotros a uno de los que yo considero de los mejores CEOs, en este caso presidente, de España. Es Antonio Brufau y tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Mario. En primer lugar, agradecer a la CEDE y a su presidente Isidro Fainé pues, la invitación que me hacen para estar aquí delante de todos vosotros. La verdad que esto es espectacular. Pocas veces alguien tiene la oportunidad de estar hablando a un grupo tan importante y tan numeroso de personas, ¿no? Yo pensaba hoy hablar un poquito de hacer algún tipo de reflexiones sobre, ya que el tema es la globalización del directivo, sobre los procesos de globalización que están ocurriendo en el mundo y cómo los directivos tenemos que enfocar precisamente estas preguntas, las grandes preguntas que se nos plantean y obviamente dar las respuestas para superar con éxito los retos que nos plantea este futuro, que como tal futuro siempre va a ser incierto, ¿no? Obviamente ya se ha hablado aquí, la crisis actual pues abunda todavía más y pone un factor más de incertidumbre a nuestro futuro como directivos, como empresas. Es obvio que es una crisis, que hay cosas que hace tiempo pues ni nos las hubiésemos imaginado, pero hace un par de años nos estamos planteando si Europa tenía que ser una Europa única o una Europa de los países, o la moneda única si tenía que existir o no, etcétera, etcétera. Yo creo que esto ya hoy está superado. La crisis ya ha permitido superar estos conceptos, pero si bien todavía están allí latentes. Si esto es en Europa, en el resto del mundo, pues las regiones están intentando cubrir los riesgos económicos a través de medidas autárquicas, es decir, renunciando a los beneficios que se producen en un proceso de globalización y centrándose y cerrando las fronteras. Yo discrepo totalmente de este tipo de temas. Creo que estas crisis puntuales lo que representan son los eslabones débiles de un proceso de crecimiento continuado. Estoy convencido que si ahora nosotros nos pusiésemos a pensar qué cosas necesita Europa para cambiar y ser mejor, casi con toda seguridad formaríamos un común denominador con 6 o 7 cosas que de alguna forma nos permitirían superar los problemas que hoy vemos delante de Europa y, por tanto, no comparto el pesimismo, y se lo digo sinceramente, no comparto el pesimismo que se está instalando en estos momentos en el mundo y en determinadas zonas maduras más. Y, por tanto, es importante que nosotros como directivos enfrentemos con claridad cuáles son las estrategias, cuáles son los riesgos que tenemos y cómo enfrentar este futuro. Empezando por la parte, digamos, más compleja, ¿qué tipo de incertidumbres tiene hoy el mundo gracias a esta globalización y qué dimensiones presentan estas incertidumbres? Obviamente, hay 3 dimensiones que juntas representan una formidable encrucijada global para todos nosotros, a las cuales me voy a referir ahora. La primera de ellas es la gobernanza mundial, es decir, la gobernanza global. Si el mundo se está globalizando, le falta a este mundo global pues una gobernanza global. Hemos pasado de un G7 o de un G8, que era la consecuencia de una guerra mundial y de un poder del norte sobre el resto del planeta, es decir, el hemisferio norte, a un G20, en donde ya hoy el poder es planetario. Los países emergentes cada vez tienen más importancia y, por tanto, cada vez
pretenden tener su propia opinión a la hora de gobernar y gestionar el mundo. Obviamente, aquella regla que hasta hace 10 o 12 años o 15 años existía en el mundo, que era una regla absolutamente injusta, que era que el 80% de la población tenía el 20% de la riqueza y, en sentido contrario, el 20% de la población tenía el 80% de la riqueza, esto está desapareciendo a un ritmo enormemente acelerado. Y esto afecta a todas las empresas. Está desapareciendo gracias a la irrupción, primero, de clases medias de una forma muy importante. Hoy podríamos decir que las clases medias podrían estar alrededor de 1.900 millones de personas, casi todas ellas colocadas en los países más maduros. En el año 2040, las mejores estimaciones posicionan a este grupo de clases medias a casi 5.000 millones de personas. Con lo cual, esto significa una gran transformación del planeta en cuanto a lo que es la distribución de la riqueza. Si esto es así, la creación de esta clase media y la creación de un planeta con más gente de la que somos hoy, en 25 años seguramente habrá 2.000 millones de personas más en el planeta, lo que lleva a una reflexión que nos tenemos que hacer todos. Habrá gobernanza mundial para garantizar que existirán suficientes materias primas, recursos naturales, energía, etcétera, etcétera, para que el planeta pueda subsistir y continuar con este modelo de crecimiento. Pues, por tanto, esta es la primera, de alguna forma, de las encrucijadas, que no es neutra para las empresas que nosotros estamos dirigiendo. La segunda encrucijada, es consecuencia de la primera, es lo que yo llamo la huella del desarrollo. Es decir, ¿cómo podemos hacer sostenible el modelo que hemos tenido hoy para las futuras generaciones? ¿Cómo podemos garantizar que las futuras generaciones tendrán energía, territorio, es decir, tierra para cultivar y agua suficiente y en suficiente calidad como para que el planeta pueda progresar? Al margen de otros temas, si me permiten alguna reflexión sobre la energía para que ustedes entiendan el nivel de problema o el nivel de retos que tenemos frente a nosotros. Estoy convencido, y nadie creo que lo pueda dudar, que estamos enfrentados a un nuevo umbral energético. Es decir, hay un cambio de modelo energético en donde hoy la energía, por primera vez, se habla de que tiene que ser una energía inteligente, tiene que ser una energía justa y tiene que ser una energía sostenible. ¿Y por qué es esto? Pues porque si seguimos con la tendencia que hemos visto en el pasado y la extrapolamos al futuro, considerando todas las mejoras que se puedan tomar en consideración, vemos que la energía en el año 2035 crecerá en relación a hoy un 33%. Vemos que de esta energía, como energía básica primaria, como energía primaria, todavía los combustibles fósiles, y digo todavía, tendrán un peso muy importante, puesto que las renovables y la maduración tecnológica de otras fuentes energéticas todavía es muy menor. Pero todavía en aquel momento, en el año 2035, los combustibles fósiles pesarán del orden del 70-75% en la mix, en la matriz de energía primaria, ¿no? Cuando uno se plantea esto y ve las consecuencias del consumo tan fuerte de combustibles o de energías fósiles, la primera pregunta es decir, bueno, ¿y esto va a ser sostenible? ¿Esto es suficientemente correcto para que el mundo no entre en un proceso de cambio climático relevante o no entre en un proceso de agotamiento precisamente de estos recursos naturales? Y, como les decía antes, pues la única respuesta a esto es tener un modelo energético más inteligente. ¿Qué pasa? Primero, por no consumir energía o consumir la menor energía posible. Segundo, por ser muy eficientes en el insumo, en los inputs de producción. Tercero, por estar seguros de que de alguna forma estaremos dando la energía a todo el planeta. Hoy todavía hay 1.500 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad en su forma comercial, ¿no? Cuarto, que de alguna forma esta energía que vamos a suministrar deberá ser sostenible, es decir, deberá tener un componente de carbono cada vez menor, porque si no el planeta va a entrar en un proceso de calentamiento global. Ahora, cuando hablamos de esto, que es una reflexión, digamos, geopolítica, hay una pregunta inmediata, es decir, ¿cuál es el modelo energético que nos va a impactar a todos nosotros? El modelo energético tiene un equilibrio difícil de conseguir, que tiene que ser competitivo, tiene que ser sostenible y tiene que garantizar la seguridad de suministro para que todos nosotros dispongamos de energía para crecer. Pues muy bien, si esto no se hace, este equilibrio entre estas tres variables no se hace de forma equitativa y equilibrada a lo largo de todas las regiones, puede pasar que unas regiones pierdan
capacidad competitiva frente a otras. Está pasando en estos momentos, por ejemplo en Europa, que ustedes habrán leído el concepto de la fuga de carbono. Y la fuga de carbono no es que el carbono se vaya, sino se van las empresas emisoras de carbono porque de alguna forma en otros sitios no tienen tantas limitaciones, no tienen tanta fiscalidad y por tanto buscar el equilibrio intrarregional y global en estos conceptos son enormemente importantes. Nosotros podemos perder, en mi opinión, una parte importante de la competitividad europea si no somos capaces de conseguir precisamente esto. Y esto afecta a todas las empresas que estamos aquí y, por tanto, creo que en todo momento tenemos que ser conscientes de que la energía es un bien muy escaso, hay que ser muy eficientes y hay que exigir a las autoridades que el nivel de competitividad que se pone a Europa frente a Estados Unidos, frente a otros sitios del mundo, pues sea parecido. Si no, pues de alguna forma Europa entrará en una situación no querida, en donde la vida de los empresarios y de los directivos pues no será la mejor. Obviamente, si hablamos del hambre y del agua, pues es exactamente igual. El agua se está contaminando, el territorio se está acidificando y desertizando, etcétera, etcétera. Es decir, que esta segunda encrucijada tiene que tener una gestión también global, una gobernanza mundial para estar seguros que todas las variables que entran en juego, geopolíticas, de recursos, tecnológicas, etcétera, pues se van a mantener. Y la tercera encrucijada, esta ya es mucho más sutil, pero para mí seguramente es de las más importantes que hay, es aquella que produce las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy en día la sociedad está cambiando, y esto lo estamos viendo todos, a una velocidad aceleradísima. Se está generando una conciencia global por primera vez que de alguna forma depasa y traspasa las fronteras, las sociedades, etcétera. La primavera árabe o la rebelión de los paraguas ahora en Hong Kong no tiene candelabros o velas con lucecitas para llamar la atención. Tienen las luces de los móviles que han conectado al mundo para ver que en Hong Kong está pasando un problema de democracia, ¿no? Por tanto, esto, cuando pasa así y tiene este impacto, en donde lo que antes contábamos por años, hoy lo contamos por días, si no por horas, si no por segundos, lo que sí pasa es que los consumidores, los clientes, los inversores, las propias sociedades están dispuestas con una velocidad vertiginosa a aceptar o a rechazar modelos de negocios, a aceptar o rechazar productos. Y, por tanto, las empresas como las nuestras tenemos una sensibilidad enorme para entender e interpretar aquellas demandas que la sociedad nos está poniendo encima, porque si no, nos van a abandonar. Y, por tanto, esta es, de alguna forma, la tercera de las encrucijadas. Yo, si me permiten resumir en estas tres partes, antes de entrar en aquellas cosas que me preocupan más como gestor, yo les diría que, y lo ha dicho Antonio Garrigues antes, ha utilizado la palabra del cambio. Se utiliza poco la palabra cambio. En mi opinión, no es que veamos que algo está cambiando, que el cambio está cambiando el contexto donde operamos. En mi opinión, el cambio es el contexto. Estamos gestionando cada día y tenemos que gestionar cada día de forma distinta al día anterior, porque lo que valía ayer ya no vale mañana. Por tanto, hay que acostumbrarse a pensar que las variables convencionales, las formas convencionales de ver los negocios no tienen espacio en el futuro y, por tanto, que el cambio se convierte en el paradigma de la gestión, ¿no? Obviamente, cuando miramos de por qué se está produciendo esto, por qué el mundo está acelerándose de esta forma, por qué la sociedad está exigiendo más, yo creo que hay dos razones muy claras en este tema. Las dos razones están muy vinculadas. Uno es la tecnología, la otra es la sociedad. Tecnología y sociedad se retroalimentan. Son conceptos muy distintos, pero muy próximos. A mayor tecnología, mayor demanda social, y a mayor demanda social, mayor nivel de tecnología para dar respuesta a ello, ¿no? Y, por tanto, tienen dos conceptos que son muy claros y que todos tenemos que entender. En primer lugar, su maleabilidad. La tecnología y la sociedad están en metamorfosis continua, es decir, están cambiando continuamente y, por tanto, las empresas tenemos que adaptarnos a este cambio continuo. Y, en segundo lugar, su carácter exponencial, su carácter geométrico. Porque a mayores cambios, mayores demandas de la sociedad, que a su vez exigen mayores cambios. Por tanto, estamos en un mundo en cambio permanente y los gestores, los que estamos enfrentados, pues tenemos que ver esto como una gran oportunidad, también como un gran riesgo, pero también como una gran oportunidad. Obviamente, el concepto de business as usual, que muchos de nosotros hemos utilizado a lo largo de nuestra carrera profesional, oiga, hagamos lo que sabemos hacer.
lo tenemos que desterrar de nuestro campo gravitatorio de la gestión. Ya nunca más tendríamos que pensar en hacer las cosas como las veníamos haciendo. Obviamente nos tenemos que anticipar a lo que pide la sociedad y tenemos que hacerlo mirando aquellas oportunidades que los demás no ven. Y sin lugar a dudas, todo este mundo es cada vez más complejo y lo tenemos que abordar con alianzas. Es decir, hoy el win-win es una situación muy fácil de conseguir en un mundo global y un directivo global tiene que pensar que una de sus fortalezas será su capacidad de generar alianzas. Obviamente, si reflexionamos así con estos movimientos de cambio, el mundo está lleno, y vosotros conocéis mil y una historias, de gente que ha sido vencedora en estos procesos de cambio y gente que ha sido derrotada. Es decir, es obvio, no voy a hablar de temas recientes porque de alguna forma podría tocar temas de los cuales estamos todos involucrados, pero vosotros conocéis el caso, por ejemplo, del iPod y los iTunes de Apple, enfrentado, por ejemplo, a una compañía que tenía 60.000 trabajadores que se llamaba Blockbuster. Una era entender los soportes digitales, las necesidades de la sociedad, la otra era mantenerse en un nicho que le había dado mucho éxito. La consecuencia, uno en quiebra y el otro con un gran éxito. Otro caso muy paradigmático, que evidentemente que era nuestro emblema europeo, Nokia. Nokia no entendió lo que significaban los teléfonos móviles inteligentes, no entendió lo que era Internet y no entendió lo que era el uso inteligente de un hardware. Evidentemente, quien sí lo entendió, por ejemplo, fue Samsung o la propia Apple, que de alguna forma sintonizaron perfectamente entre tecnología propia y demandas sociales por otro lado, ¿no? Etcétera, etcétera. Por tanto, hay muchas historias de gente que combinando un análisis riguroso, el olfato y el talento, han tenido y tendrán éxito. Y hay muchas otras que hicieron lo mismo, tuvieron éxito, pero no supieron adaptarse a este proceso de transformación. Para mí, si yo tuviese que definir, por ejemplo, lo que yo pretendo en Repsol, pero que creo que son unas cualidades o unos ejes comunes a la gestión de las empresas globales, de las empresas que de alguna forma busquen su nicho en el futuro, su oportunidad, yo creo que hay 4 ejes comunes a todas las empresas en donde trabajamos con personas. El primero de ellos, yo diría que es la innovación y la tecnología. El segundo, el talento. El tercero, el carácter global, es decir, ¿qué quiere decir ser un gestor global? Motivo de esta reunión. Y el último, el liderazgo asociado al cambio cultural. Permitidme empezar por el último, porque creo que es el que más moviliza para luego ir siguiendo con los demás. ¿Qué significa, en mi opinión, liderazgo? Lo que está claro que no significa es gestionar. Gestionar es lidiar con la complejidad, obviamente con orden, con coherencia, con ejecutividad, pero un líder no es un gestor, también puede ser un gestor. Un líder es aquel que moviliza a la gente para hacer frente al cambio, a este cambio que os estoy diciendo que viene, que cada día es distinto al anterior y por tanto hay que movilizar a todo el mundo para ponerlo en el mismo paquete para que en conjunto toda la organización, ya sea de 10 personas, ya sea de 25.000 o de 50.000 personas, funcione exactamente igual con los mismos perímetros y con la misma visión. Hay una anécdota que seguro que la conocéis todos de Kennedy visitando la NASA. Se encontró allí una señora de limpieza y le preguntó: oiga, ¿usted qué hace aquí? Y la señora le respondió: mire, yo contribuyo a poner un hombre en la Luna. Bien, no sé si es cierta o no esta anécdota, pero me parece que enmarca perfecto lo que quiero decir yo. Es decir, aquí lo que hay que hacer es poner a toda una organización a trabajar para un objetivo común. Obviamente ello requiere de esfuerzo, de compromiso con la persecución de un logro, de un pensamiento abierto y distinto, inclusivo de todo y, sin lugar a dudas, con una aceptación del riesgo, porque el líder gestiona los riesgos, gestiona futuro, gestiona incertidumbre y tiene que ser capaz de asumir la gestión del riesgo y aplicarlo en los tiempos oportunos, ¿no? Bien, si este es el liderazgo, el segundo aspecto que en mi opinión es muy importante para cambiar una compañía es la innovación y la tecnología. Para mí, junto al liderazgo, es el principal motor del cambio de una empresa. ¿Qué significa innovar? Innovar, y en esto voy a intentar explicar nuestra experiencia en Repsol, significa la transformación permanente, el cambio permanente de toda una organización. En palabras quizá muy simples, sería innovar significa que todo el mundo en una organización tiene que buscar lo nuevo en lo viejo y lo factible en lo incierto. Y hay que poner a trabajar a toda la organización con el concepto de asunción de riesgos, hacer las cosas con anticipación, fomentar
que la gente asuma la voluntad de cambio y, obviamente, permitir que todas las personas expresen sus ideas. ¿Qué hacemos en Repsol, por ejemplo? Pues porque esta es una de mis obsesiones prioritarias. Nosotros hemos sustentado el concepto de innovación en 5 pilares y las 26.000 personas de Repsol tienen objetivos de innovación. Con lo cual, un primer pilar es la mejora continuada, es la búsqueda de la excelencia en lo que cada uno hace. Un segundo pilar es aspiracional, es decir, asumir riesgos para generar valor y hacer una cultura del riesgo. Es decir, los gestores no nos gustan los riesgos, a los líderes sí les gustan los riesgos, asumidos, controlados y bien gestionados. Un tercer pilar es la movilización, que es fomentar el trabajo en equipo, tanto vertical como transversal. La transversalidad en una organización grande es enormemente importante. Otro aspecto es el cuestionar y explorar todas las nuevas formas de trabajar. A nosotros le exigimos a nuestra gente que nos diga cómo tiene que hacer mejor el trabajo y por qué. Y a partir de aquí vamos a priorizar, que es el quinto punto, cómo se priorizan las oportunidades para tener una compañía innovadora en su esencia, en su ADN. Si tenemos grandes proyectos de innovación que no se incorporan al ADN de las personas, se convertirán en proyectos baldíos, en proyectos que no tendrán ninguna finalidad. El propósito y el objetivo, por ejemplo, en nuestro caso, en Repsol, es que esto esté en el ADN de la compañía. Lo mismo que la tecnología. Nosotros en tecnología, que es la forma de posicionar a una compañía en el futuro y a un país en el futuro, básicamente tiene una filosofía básica. La mejor tecnología es aquella que no se conoce en absoluto ahora, el resultado. Es decir, es la investigación básica. Es aquella que pueda dar resultados disruptivos que signifiquen subidas en el escalón del futuro de una compañía. La tecnología convencional, aquella que simplemente modula el crecimiento de una forma suave, etcétera, no sirve, por lo menos en nuestro caso, puesto que lo que buscamos nosotros es estar en este entorno de un modelo energético cambiante que, como les he dicho antes, tiene que ser más inteligente, tiene que ser más justo y más accesible y sostenible, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en tecnología básica? Pues ahora, por ejemplo, estamos estudiando la biología sintética, que básicamente consiste en aplicar fórmulas matemáticas para replicar modelos de vida a través de componentes químicos. ¿Qué queremos? Pues de alguna forma llegar a descubrir, por ejemplo, cómo se comporta un vegetal para que pueda producir aceite, para que a su vez pueda producir un producto. ¿Qué queremos? ¿Cómo podemos trabajar sobre bacterias que nos permitan que el craqueo en nuestros pozos de petróleo pues se produzca de una forma más acelerada, con lo cual podemos producir mucho más petróleo que de otra forma no lo podríamos producir? Esta es la investigación básica. Pero luego hay otras investigaciones que son de medio-largo alcance sobre lo que estás haciendo actualmente. Es decir, que es la investigación de alto contenido de I+D sobre productos y proyectos actuales. Por ejemplo, en nuestro caso, os pongo ejemplos, hay miles, ¿no? Pero os pongo un ejemplo para que entendáis. Nosotros estamos trabajando de una forma ya muy próxima a conseguir resultados sobre asfaltos inteligentes, asfaltos que a través del rodamiento de las ruedas producen electricidad para que las autopistas puedan ser iluminadas. No que carguen los coches, que iluminen las autopistas, ¿no? Este es, digamos, desarrollos tecnológicos que van a hacer a un mundo mejor y más sostenible, ¿no? Y por último, pues la tecnología básica. No se puede abandonar lo que es propio de cada uno y la tecnología convencional es enormemente importante. En este caso, por ejemplo, también hablando de asfaltos o de plásticos, nosotros estamos consiguiendo que un bache en una carretera se repare solo, o que un plástico que se rompa no tenga que ser sustituido, sino que el mismo plástico se repare y se vuelva a pegar. Todo este tipo de cosas diréis, bueno, esto no es el futuro. Sí es el futuro, es parte del futuro, es lo que nos demanda la sociedad en que nuestros productos sean sostenibles y de alguna forma eficaces, ¿no? La tercera razón o la tercera condición que creo que es importante que las empresas tengamos todos es el talento. Esto es evidente, no hace falta descubrirlo. Lo que pasa es que yo creo que en épocas de crisis nosotros lo que buscamos es refugiarnos en conocimientos convencionales. Es decir, cuando nos da miedo el futuro, nos escondemos, digamos, en las habilidades convencionales. Yo creo que esto nada más lejos de la realidad. A mayor riesgo de cambio, a mayor amenaza de modificaciones de nuestro entorno, se necesita gente con talento, sin miedo a arriesgar, creativa, que comprenda el valor de la diversidad, etcétera, etcétera. Es decir, empujados por la crisis o frente a la incertidumbre que os decía antes de que un mundo en cambio,
lo que hay que forzar es que la gente tenga la mayor cantidad y calidad de talento posible. No haciendo las cosas que veníamos haciendo, es decir, los conocimientos convencionales, sino todo lo contrario, ¿no? La globalización sería el último punto, ¿no? Obviamente es el tema de hoy y estoy convencido que se tratará de una forma mucho más profesional que lo que yo os pueda decir. Ahora, ¿yo qué entiendo de la globalización? Pues yo entiendo la globalización del directivo como un directivo que tiene una forma integrada de ver los negocios, que piensa en el mundo de una forma global y se ve él dentro de este mundo. Es decir, que piensa dónde puede haber algo que le aporte valor a su cadena de valor, a su cadena de trabajo, y se incorpore y se posicione en este mundo, ¿no? Obviamente, para ser un buen gestor global hay cosas que tenemos que superar. En primer lugar, hay que levantar la mirada, es decir, hay que ver el mundo, un mundo desconocido, ignoto, que no lo conocemos, pero hay que ver qué oportunidades nos ofrece este mundo. Obviamente, aceptar la diversidad. Históricamente, las compañías, cuando comprábamos una compañía fuera, lo único que hacíamos era mandar españoles para solucionar los temas. Hoy esto ya no es el caso. Cuando tú compras una compañía, tienes, o por lo menos en el caso de Repsol, cuando compramos una compañía, tanto como mercados, lo que estamos buscando es talento de la gente, tecnologías que nosotros no tenemos y, de alguna forma, formas de hacer los negocios diferentes a como los hace Repsol, ¿no? Obviamente significa basar el progreso de las empresas globales en lo que os decía antes, en el win-win. Es decir, el mundo es muy grande, el mundo está lleno de oportunidades, pero hay que saber utilizar las alianzas, porque si no, no nos lo comemos solos. Y entonces lo que hay que hacer es una actitud de colaboración y cooperación y competitividad con todos los terceros, en un win-win approach que de alguna forma haga que la compañía haga lo que sabe hacer en el mundo de la mejor forma posible y maximice el valor de que otros saben hacer en el entramado de la cadena de valor de cada uno, ¿no? Y por último, significa que hay que entender la preocupación de la nueva sociedad global. Es decir, cuando tú estás en muchas sociedades, esto nos pasa en el sector de los hidrocarburos, pero en cualquier sector, las demandas de las sociedades en donde estamos operando son múltiples, son enormes. Demandas de transparencia, demandas de diálogo, demandas de comunicaciones, etc. Aquí hay dos formas de ver las demandas de la sociedad. Una es como una gestión de riesgos. Bueno, tengo que hacerlo y, por tanto, voy a gestionar el riesgo de hacerlo. La otra es como una gestión de las oportunidades y yo estoy absolutamente convencido que lo que hay que hacer es gestionar las oportunidades que te plantean sociedades exigentes, que te exigen que seas transparente, que des accountability, que expliques lo que estás haciendo y que de alguna forma a través de este proceso conozcas mucho más el entorno en donde estás operando, ¿no? Acabo. Yo creo que la conclusión es, primero, hay que ser optimistas. Segundo, no lo tenemos nada fácil. Los gestores lo tenéis más difícil, los más jóvenes. Creo que el mundo está cambiando a una velocidad espectacular. Lo veremos con los días, con los meses, con los años. Las empresas que van a tener éxito en el mundo son aquellas que van a posicionarse bien, como decía antes, en la tecnología y en el entender las demandas sociales, ¿no? Esto, que es de cambio y es de riesgo, para los buenos gestores significa solo una cosa: oportunidades. Oportunidades de nuevos negocios, de encardinar toda la cadena de valor de las compañías en un mundo distinto y en un mundo mejor y ser de los vencedores en esta lista que os decía, de miles de vencedores y miles de vencidos. Muchísimas gracias. Muy bien, Antonio. Muy bien. La verdad es que ha sido una brillante exposición, Antonio. Yo te tengo que felicitar y yo creo que en nombre de todos los profesionales que están aquí por haber abrazado el cambio, no tener miedo al cambio y por haber proyectado ese optimismo realista que todos los que estamos aquí compartimos y queremos seguir teniendo en nuestra forma de actuar en los próximos meses, aunque reconocerás que no siempre es fácil cuando leemos los periódicos y vemos las noticias, ¿no? Con Antonio se puede hablar de muchas cosas, lógicamente. Se puede hablar de costes energéticos, de competitividad industrial, se puede hablar de cambio climático y políticas medioambientales, se puede hablar de la gestión de las personas, que es algo a lo que Antonio presta inmensa atención, parte de los temas que has hablado aquí. Y yo quería ir hablando contigo, formularte unas preguntas que creo que están
son interesantes para todo el público que nos tiene hoy aquí. Antonio, desde CEDE fomentamos mucho una iniciativa que es la reindustrialización de España y de Europa. Creemos que España ha perdido posiciones industriales, lo mismo ha ocurrido en Europa, eso no es un consuelo, es una situación adicional, y creemos que en los próximos 10 años Europa tiene que hacer, y España, un esfuerzo adicional para que haya más industria, más ingeniería, más potencia en el mundo industrial. En ese caso, y para ello, es fundamental que los costes energéticos europeos y españoles se acerquen a lo que son los costes en Estados Unidos. Antonio, ¿cómo puede Europa, España, posicionarse ante la revolución energética que está ocurriendo en el mundo? Bueno, esta no es una pregunta fácil. Es decir, vosotros sabéis que hay tres variables que ayudan o perjudican la competitividad de una empresa. La primera son los costes de capital. Europa está muy bien posicionada. La segunda son los costes laborales. Estamos mal posicionados en costes, muy bien posicionados en talento. Y la tercera son los costes energéticos, que hoy ya pesan en la cuenta de resultados de una empresa pues casi la mitad de todo el debe de la cuenta de resultados, ¿no? ¿Se puede llegar a igualar en costes a Estados Unidos? Yo sinceramente creo que no. Sí, en el corto plazo, en el medio plazo. Y no por el largo plazo en favor de Europa, sino porque Estados Unidos también perderá esta ventaja competitiva, ¿no? Es decir, Estados Unidos, por las razones de que tiene una industria muy potente, que tiene unos servicios de la industria de los hidrocarburos muy avanzados, muy desarrollados, que tiene, por ejemplo, la propiedad del subsuelo, pertenece al propietario del suelo, que no es el caso de Europa, etcétera, pues ha llegado a desarrollar el concepto, lo que llamamos no convencionales, tanto el shale gas como el light tight oil, ¿no? Obviamente el shale gas ha sido una auténtica revolución, ¿no? Ha generado muchísimos puestos de trabajo, ha tenido un desarrollo importantísimo y ha pasado de ser Estados Unidos el sumidero de todo el gas natural licuado del mundo a ser exportador neto de gas natural. Yo creo que van a ser exportadores, pero en dosis relativamente reducidas, porque en el momento en donde exporten mucho, el import parity y el export parity van a parecerse más, ¿no? Por tanto, van a jugar con esta baza competitiva, ¿no? ¿Europa puede tener fracking? Pues sí. ¿Tiene tantos recursos como Estados Unidos? Sin lugar a dudas no, porque Estados Unidos es un país con mucho hidrocarburo y el fracking no es algo que salga del cielo. El fracking sale fundamentalmente de las rocas madre que generaron el hidrocarburo, ¿no? ¿Europa tendrá éxito en el fracking? Pues yo soy pesimista porque la industria de servicios de los hidrocarburos en Europa no existe, porque ya nadie produce o existe muy poco, cuando en Estados Unidos hay cerca de 2 millones de personas que trabajan en este sector, ¿no? Ahora, se tiene que intentar, sin lugar a dudas. ¿Tiene que ser esta una responsabilidad de un país, el forzar el fracking, por ejemplo, en España, en Huesca o en La Rioja o en el norte de España? Yo creo que esto a un gobernante le va a costar mucho tomar esta decisión por las razones sociales, medioambientales que hay, ¿no? A mí me parece, y esto es algo que ya he trasladado yo a Europa, que el tema de fracking en Europa, para ver si Europa tiene recursos y puede desarrollar una industria que haga que la energía sea más competitiva, es un tema europeo. Y por tanto Europa, el gobierno europeo, debería tomar algún tipo de decisión sobre en qué territorio y con qué ayudas económicas y con qué subvenciones hacer una prueba para ver si el fracking puede ser una realidad o no. Dejarlo al albur de los gobernantes nacionales o regionales, yo creo que esto no va a funcionar, ¿no? Por tanto, sí creo que puede ser. Ahora, decía lo del corto y largo plazo, o de medio y largo plazo, porque esto también es ley de vida, esto es un bien no renovable y un día u otro el gas natural que aparece hoy en Estados Unidos de una forma muy brutal empezará a declinar. Y empezará a declinar pues, dentro de 12, 13, 14 años y la situación volverá a ser la contraria. Volverá a Estados Unidos a ser un importador neto de hidrocarburos, ¿no? Pero mientras tanto sí se produce una descapitalización. En relación con la industrialización es lo que yo mencionaba antes. A mí mi máxima preocupación de los gobernantes europeos es que entiendan que el equilibrio óptimo entre sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro, es decir, sostenibilidad, cambio climático, competitividad, costes energéticos, seguridad de suministro, la garantía de que vamos a tener energía, es equivalente al equilibrio en otras regiones del planeta. Porque si no, lo que vamos a conseguir
es no solo no industrializar Europa, sino desindustrializar Europa por la fuga de carbono. Hoy hay muchas empresas químicas que están yendo a Estados Unidos, como tú sabes muy bien. Hay refinerías que se cierran en Europa y se construyen en Arabia Saudí. La razón no es porque la gente no quiera abrir en Europa, la razón es porque el coste de este equilibrio entre competitividad, seguridad y seguridad de suministro es mucho más potente en cuanto a fiscalidad, en cuanto a requisitos medioambientales en Europa que en otros sitios del mundo. Con lo cual, yo entiendo que el objetivo primario global, como decía yo antes, es buscar unas políticas energéticas globales que hagan que el planeta sea más sostenible, pero esto no tiene que ser a costa de una región frente a otras. Muy bien. Antonio, tú en tu papel de CEO, presidente de Repsol, la verdad es que, y no sé si te gusta esto, pero es así, que eres un poco también, digamos, un ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?, en determinadas crisis y en determinados momentos en algunas conversaciones, porque el petróleo está absolutamente globalizado. Todos conocemos la crisis, que yo creo que es el mayor agobio o acoso que un país ha podido hacer a una empresa privada en la historia de los muchos años que llevamos de economía de desarrollo, que fue la crisis de YPF, y te tengo que reconocer que, y yo creo que los mercados así lo reconocen, lo que fue una solución magnífica, manteniendo la firmeza jurídica y al mismo tiempo la capacidad de negociación, y ahí están los resultados que avalan la gestión de Repsol. Pero me preocupa el concepto de la seguridad jurídica que tú has mencionado antes, y veo que de alguna forma en los bloques, no solo en Europa, con países que siempre han tenido una filosofía más nacionalista, incluso el Reino Unido, que ha sido un país históricamente abierto, pero alguna con una operación corporativa no ha sido tan abierto. En fin, la pregunta es, ¿y China, no? ¿Hay un nuevo proteccionismo económico mundial? Sí lo hay en parte. La crisis, lo que estaba diciendo yo antes en mi intervención, la crisis ha llevado a que muchos gobiernos cierren fronteras y pretendan hacer dentro lo que de alguna forma venían haciendo fuera, ¿no? Pero yo creo que esto es transitorio. Los beneficios de la globalización son imparables. El efecto de la inversión extranjera directa no lo cuestiona nadie, ni se cuestionan los países avanzados cuando recibimos inversiones, ni de los países avanzados cuando invertimos fuera. Pero sí que es verdad que la seguridad jurídica es un axioma básico a la hora de tomar inversiones. Tú decías antes el caso de YPF. Yo creo que el caso de YPF tuvimos la suerte, trabajamos mucho y muy duro y con mucha pena y con mucho dolor, para entendernos, ¿no? Pero tuvimos la suerte de hablar con todos los líderes mundiales y la suerte y el esfuerzo de estar en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la OCDE, en la Organización del Comercio, para explicarles que si un caso como el de YPF quedaba exento de pago, si se convertía en una confiscación sin nada más, el mundo no tendría ninguna seguridad jurídica. Porque hoy, países que necesitan la inversión extranjera directa, y tú lo mencionabas, pues te reciben muy bien. Mañana, cuando no te necesiten, si no entienden que las reglas de juego son muy claras, pueden hacer cualquier tipo de cosa, como la que hizo Argentina con YPF. Por tanto, yo creo que la comunidad internacional se movilizó toda para que este fuese el caso que no podía repetirse. No para mañana, sino para dentro de 50 años, ¿no? Y creo que esto se consiguió, ¿no? Evidentemente, en este camino pues hay mucha pérdida, mucho quebranto, ¿no? Pero en conjunto yo sí creo que las autoridades del mundo pues así lo están planteando. Fijaros que, por ejemplo, el acuerdo del transatlántico, el que ahora se está negociando entre Estados Unidos y Europa, al cual se pueden incorporar mucha más gente, habla de un tratado de comercio e inversiones. Y allí ya se establecen mecanismos para proteger, incluso en países avanzados como Estados Unidos y Europa, la protección jurídica de las inversiones. A mí me parece esto un avance brutal. Otra cosa es que se llegue a firmar este acuerdo o no, ¿no? Pero lo mismo pasa en el Pacífico con el acuerdo estratégico. Allí también se establece protección de inversiones. Por tanto, el mundo entiende muy bien que un país no puede saltarse las reglas de lo que llaman los ingleses de rule of law. Es decir, hay que cumplir con las reglas si uno quiere ser predecible y si quiere tener estabilidad, ¿no?
Antonio, tu compañía dedica un enorme esfuerzo a innovación, lo has comentado, a desarrollo de nuevos productos, a nuevos procesos de fabricación. Yo tengo la suerte de que la semana pasada, como tengo que ver con la industria del automóvil, estuve con el equipo de Antonio, revisando lo que son los nuevos carburantes, que es una frontera absolutamente nueva en cuanto a reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética. ¿Hacia dónde va la innovación en productos? En productos va, primero, a que toda la cadena que lleva al consumo de estos productos sea más eficiente. Es decir, tú vienes de la industria de la automoción. Fijaros que este año, por ejemplo, va a haber, me parece, 50 millones de vehículos nuevos en el planeta. Y cada año, 50 millones más. Pues lo que tenemos que hacer todos es ser inteligentes. Y si había un consumo energético por cada X kilómetros de 10, hoy tiene que ser de 2. Y esta es la mejor forma de no perjudicar al planeta, ¿no? Es decir, buscar el equilibrio entre eficiencia del producto, al margen de la calidad del producto, que evidentemente también nuestros esfuerzos están precisamente en hacer productos que sean menos contaminantes, ¿no? Yo quiero recordar de todas formas, porque a veces estos días estoy viendo debates sobre el cambio climático, sobre el petróleo, como sufrimos en Canarias por la exploración, pues lo estamos viendo en primera persona. El petróleo, gracias al petróleo y al carbón, el mundo ha progresado hasta donde hemos llegado hoy. O sea, no podemos olvidarnos que esta es una energía o un combustible enormemente noble, porque ha conseguido cotas de bienestar que jamás se hubiesen imaginado, obviamente con el talento de las personas. Bien, lo que hay que hacer ahora, evidentemente, ya conseguido este crecimiento, lo que hay que hacer es remodelar o reenfocar el consumo energético a menos consumo y a fines más nobles, porque de alguna forma del petróleo se consiguen fines mucho más nobles, ¿no? Sin renunciar al transporte. Pero sí es verdad que la eficiencia energética se convierte en la clave para que el mundo sea más sostenible. Si no somos capaces de reducir el carbono en la atmósfera, ya venga del campo, ya venga de los árboles, ya venga de la biomasa, ya venga de los combustibles fósiles o de la generación eléctrica, el mundo va a entrar en una fase más compleja de calentamiento global. Y esto es una verdad absoluta. Por tanto, entre todos nos toca cambiar nuestros modelos de negocio, ser mucho más eficientes. En Repsol, la parte más importante de inversiones, que no sean en exploración de hidrocarburos, está en eficiencia energética. Nosotros nos hemos planteado en 3 años reducir 2 millones de toneladas equivalentes de CO2 de las instalaciones actuales. ¿Cómo se hace esto? Invirtiendo con rentabilidad, porque emitir menos CO2 significa consumir menos energía y, por tanto, ser mucho más rentables. Y ahí tenemos que colaborar más. Sí. Antonio, una pregunta importante que queríamos decirte respecto a las transformaciones del mundo, las nuevas tendencias. Has hablado de la economía digital, que sin duda nos afecta a todos en cualquier actividad y en cualquier sector, pero también hay una nueva fórmula de actuar que tiene que ver con la digitalización, que es la economía colaborativa. Economía colaborativa es compartir coches, economía colaborativa es, con todos los problemas que conlleva, el que surjan pisos turísticos, el que surjan nuevos modelos de consumo, con aplicaciones móviles que la gente encuentra nuevas soluciones a problemas del pasado. La economía colaborativa nos puede llevar a que no solo se comparte el coche, sino que se puede compartir en un pool la compra de megavatios, la compra de gas, la compra de, ¿por qué no?, petróleo. ¿Cómo ves esa frontera en los próximos años? No, la veo muy bien. Son temas que nunca solucionarán el problema principal, pero que ayudan a ser más eficientes energéticamente. Fijaros que hoy, de las emisiones de CO2 que se producen en la atmósfera, el 70% las tomamos nosotros como decisión. Somos responsables en nuestro mal uso de la energía, en nuestro mal uso de los frigoríficos, en nuestro mal uso de la electricidad o de los carburantes en un coche. Es decir, las decisiones nuestras son responsables del 70% de las emisiones de CO2 al planeta. Obviamente, cualquier cosa que sea
cooperativa, asociativa, que represente modelos distintos de hacer la cosa, pues mejor que mejor, ¿no? Es lo que hablábamos antes, es decir, hay que estar atentos a las demandas sociales para ver cómo respondes a estas demandas sociales, ¿no? Y obviamente está claro que cualquier cosa que hagamos para no consumir energía es el mejor servicio que le podemos hacer al planeta. La mejor energía es aquella que no se consume. Y os lo dice alguien responsable de vender energía. Pero no nos la acabaremos. Es decir, aquí hay oportunidades para todos. Todo el mundo tiene oportunidades y, como habéis podido ver en lo que yo he intentado trasladaros, a mí me parece que estamos en un mundo de oportunidades. También un mundo de riesgos, pero un gran mundo de oportunidades. Por lo tanto, en nuestro caso, como productores de petróleo y gas, os digo, no lo consumáis, ya lo venderemos dentro de 22 años, pero ahora seamos responsables y muy eficientes, que la mejor energía es aquella que no se vende. Dos preguntas más, Antonio, que vienen de los directivos que están con nosotros, y una muy concreta y que de alguna forma has mencionado. ¿Qué valoración tiene de las prospecciones en Canarias? Bueno, pues, hombre, no puedo ser objetivo en esto, hay que ser subjetivo. Yo creo que un país renuncie a conocer si tiene hidrocarburos, a mí me parece una auténtica barbaridad, si queremos ser competitivos y queremos mantener la industria a los niveles adecuados. Si un país quiere renunciar a saber si puede reducir la factura comercial que el país tiene frente al mundo en 3.500 millones de dólares año, me parece una barbaridad. Si un país cuestiona o pone en cuestión turismo con desarrollo de los hidrocarburos como si uno u otro no fuesen complementarios, me parece otra barbaridad. Entonces, yo creo que este es un debate que ha sido un debate político, que el debate político intoxica a la sociedad, la sociedad no entiende muy bien de qué se trata, pero que el peor favor que se le hace a Canarias es hablar del riesgo petrolífero en Canarias, porque pone de manifiesto algo que no existe, que es un problema, y problema que no existe. Y la última pregunta. Yo leí una entrevista tuya hace poco en la que intentabas desmitificar el liderazgo en tu empresa, tú eres el presidente, pero decías que había miles de líderes en Repsol. Y eso es aplicable a todos los directivos que estamos hoy aquí escuchándote y en esta jornada de CD. La pregunta es, ¿qué es lo que más valora Antonio Brufau en sus directivos? Yo desmitificaba mi liderazgo, sí. No liderazgo como concepto, porque decía que todo el mundo en Repsol tenía que ser líder, todo el mundo en Repsol tiene que ser innovador, transformador, etc. ¿Qué más valoro yo en mis directivos? El que no den nada por cierto. Es decir, el que sean insatisfechos, el que, de alguna forma, lo que decía antes, el que asuman que el cambio se está produciendo y que lo que era bueno en nuestro sistema de refino, en nuestra tecnología, en nuestros productos, mañana puede dejar de serlo. Por tanto, hay que ser transformador. Y de verdad que yo, si algo puedo trasladaros de mi experiencia, es movilizar a la gente para que cambie. Porque la gente normalmente no cambia, le cuesta mucho cambiar. Y en épocas de incertidumbre, más todavía. Por tanto, si conseguís como directivos ser auténticos líderes movilizando a vuestras organizaciones en un proyecto o en varios, pero sin embargo que siempre tenga el componente cambio. Es decir, no es hacer las cosas mejor, es hacerlas distinto. Si esto es así, yo creo que las compañías pues tienen el futuro garantizado. Si nos quedamos anclados en modelos convencionales, en formas convencionales, yo sinceramente creo que no hay futuro en las formas convencionales. Antonio, perfecto timing y muchas gracias por estar con nosotros.